Hola, buenas tardes o buenos días, según estén viendo este video. Hoy, como prometí en la clase anterior, vamos a ver en formato video clase la unidad número 3, haciendo énfasis en el texto La sociedad civil y la sociedad de la información, lo local como eje de convergencia, de la autora Florencia del Giso y Adrián Rosengart. En este video vamos a explicar y también hacer algunas profundizaciones sobre los temas que se desarrollan en la unidad número 3 y este video pretende también ser de apoyo para la realización del trabajo práctico integrador que se hace en grupo. Así que empecemos. Senderos cruzados. Llegados al siglo XXI, teniendo en cuenta que ya estamos en la segunda década del siglo XXI, vemos que se produce el cruce entre dos paradigmas que antes no solíamos relacionar. Por un lado, el de las tecnologías de la información y la comunicación, y por otro, el de las distintas organizaciones que componen la sociedad civil. A todo esto, ustedes dirán, ¿y cómo es que tienen que ver? ¿Qué son? Pero tranquilos, a lo largo de este video trataremos de responder todas esas dudas. Lo primero que tenemos que saber en torno a esta cuestión que une tanto sociedad de la información, tecnologías de la información y la comunicación y organizaciones sociales es que los autores nos van a contar que Argentina es un país tendiente a tener distintas crisis económicas, sociales, políticas, con tremendas consecuencias para la sociedad, dando lugar a pobreza, marginalidad, desempleo y criminalidad que solo pueden afrontarse a través de políticas públicas en acuerdo y concertadas con distintas organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta de que ni el Estado lo puede todo, ni las organizaciones de la sociedad civil tampoco lo pueden. La idea es entonces, lo que nos proponen los autores, es el trabajo conjunto, la asociación del Estado, por un lado, y las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, ¿cómo se produce la relación entre el paradigma TIC / sociedad de la información y las organizaciones de la sociedad civil? Pues bien, la relación entre ambas se da en el marco del desarrollo local. Esto significa que se convierte en el terreno fértil para que las TIC, utilizadas por el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y hasta las empresas, puedan impactar eficazmente en la reducción de la pobreza y la lucha contra las desigualdades. Partiendo de esto, debemos preguntarnos en qué consiste o qué es el desarrollo local. El desarrollo local, desde una perspectiva socioeconómica amplia, es el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local orientado a superar las dificultades y retos existentes que busca mejorar las condiciones de vida de la población mediante una acción decidida y acordada entre los diferentes agentes socioeconómicos, locales, públicos y privados para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos. Además, hace falta tener en cuenta algunas definiciones importantes para analizar esta temática, tales como capital físico o productivo de las organizaciones de la sociedad civil, capital humano, capital social. Empecemos. El capital físico es producto de la materia en máquinas y herramientas, es decir, que el capital físico de las organizaciones de la sociedad civil se compone de las herramientas y máquinas que cuenten. El capital humano es el derivado de las habilidades y conocimientos que tienen las personas que la integran y el capital social es producto del intercambio entre las personas, facilitando la acción conjunta y aumentando la confianza. Esto quiere decir que el capital social se compone de todas las relaciones
y contactos que tiene una organización de la sociedad civil. Continuando, el desarrollo local conduce a mayores niveles de sustentabilidad, mayor equidad, despliegue y enriquecimiento en el plano individual y la vida en comunidad. En este marco, nos dicen los autores, ¿cuáles son las oportunidades y riesgos del desarrollo local en la sociedad de la información? Y van a hablar básicamente de oportunidades y riesgos, es decir, ventajas y desventajas a las que podrían estar expuestas las distintas organizaciones de la sociedad civil. Algunas de las oportunidades del desarrollo local en el marco de la sociedad de la información, mirando siempre a las organizaciones de la sociedad civil, son las siguientes: generar formas asociativas de gobierno electrónico, es decir, que haya la posibilidad de comunicación a través de distintos medios digitales entre las organizaciones y los distintos estados, sea provincial, nacional o local. Además, generar formas asociativas de gobiernos electrónicos se refería a eso entonces. Se refiere a generar vínculos a través de medios de comunicación digitales entre los distintos agentes gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Otra ventaja es que fomenta una democracia más participativa, haciendo los actos de ambas instituciones, o de ambas organizaciones, mejor dicho, más transparentes. Además, fomenta la participación ciudadana más responsable. ¿Y cuáles serían los riesgos? El uso insuficiente de las tecnologías o su desconocimiento. La concentración de inversiones en infraestructura, es decir, que se utilice desde una misma infraestructura, quiero decir, que se favorezcan el uso de determinada tecnología y determinados contratos, por un lado, y por otro lado, que esa inversión solo en telecomunicaciones deje de lado otras cuestiones que hagan a el desarrollo local. Es decir, que uno de los riesgos sería que una estrecha asociación entre una empresa y un órgano gubernamental podría generar una suerte de asociación o alianza entre Estado y mercado que debilitaría entonces al tercer sector. Por otro lado, hemos estado hablando de sociedad civil, pero no hemos desarrollado bien el concepto, y es importante que lo sepamos para no confundirnos. De una forma relacionada con la sociología clásica, la sociedad civil, nos dice Alexis de Tocqueville, es el conjunto de instituciones cívicas, voluntarias y sociales que realizan una tarea de mediación entre los individuos y el Estado. Esto significa que las organizaciones de la sociedad civil lo que hacen es ser intermediarios entre las demandas de los individuos y el Estado. Se plantean como una especie de intermediario que, en función de su número y de su representatividad, puede conseguir mejores resultados en la mediación que si lo hiciera una sola persona. Por otro lado, hay quienes definen, como Enrique Brito Velázquez, a las organizaciones de la sociedad civil como el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal, ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado. Desde un punto de vista más vinculado al trabajo social, al territorio y a la intervención comunitaria, se puede decir que la sociedad civil está compuesta por una red de asociaciones y organizaciones independientes de ciudadanos que defienden sus derechos
y reconocen sus propias responsabilidades en el complejo, diverso, heterogéneo y desafiante problema de resolver problemas e intereses comunes y alcanzar tales aspiraciones. Estas aspiraciones no son más que la satisfacción de ciertas necesidades. Por otro lado, hemos de decir que las organizaciones de la sociedad civil tienen determinadas características, las cuales son ser entidades de derecho privado, perseguir fines socialmente útiles, no poseen fines de lucro, tampoco son gubernamentales ni dependen de ningún Estado, son apartidarias e ideológicamente independientes, no son confesionales, no persiguen difundir un credo religioso y sus integrantes adhieren a ella voluntariamente. Esto significa que no están obligados a participar en ellas, que son autogobernadas por sus miembros conforme a un estatuto, y por ende son verdaderas instituciones. Ahora bien, estas características son las características ideales, de acuerdo al tipo de organización, dónde se encuentre y quiénes sean sus componentes. Estas características van a ser un poco más laxas o más estancas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo al lugar donde estemos y de la organización de la que se trate, estas características pueden cumplirse al 100%, al 50% o al 20%. Son características que nos sirven para ayudar a identificar una organización de la sociedad civil. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que entre la teoría y la realidad hay una zona gris en la cual los investigadores o aquellos que intervienen en el mundo civil, o mejor dicho, que coayudan o que las estudian, deben desenvolverse y ver en qué grado se cumplen estas características. Ahora bien, usualmente las organizaciones de la sociedad civil reciben el nombre de organizaciones del tercer sector o simplemente tercer sector. Y conviene preguntarse, ¿por qué les dicen así? Porque están ubicadas entre el sector público, que tiene que ver con los gobiernos, las intendencias, y el segundo sector, que corresponde al mercado, a las empresas, a las organizaciones privadas con fines de lucro. Ahora bien, una vez aclarado el tema acerca de lo que es una organización de la sociedad civil, los autores nos cuentan que existen dos miradas acerca del rol que deben cumplir estas organizaciones. La primera es que actuarían como mallas de contención social, es decir, tendrían un fin que evite el desborde o el caos, por así decirlo. La segunda mirada es una mirada que pone el énfasis en la construcción de ciudadanía, en la constitución de actores y movimientos sociales que trabajan en conjunto para la satisfacción de derechos. Además, las organizaciones de la sociedad civil se dividen en tres tipos principales. El primero es asociaciones de afinidad. El segundo, organizaciones de base. Y el tercero, organizaciones empresarias. Veamos. Las asociaciones de afinidad son aquellas compuestas por profesionales o gente que trabaja en sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos, las mutuales, los colegios profesionales, las asociaciones patronales, los clubes. Hay una relación de una afinidad, es decir, de algo común a lo que confluyen, porque son asociaciones de trabajadores, porque son asociaciones de trabajadores profesionales o porque son mutuales constituidas por algún grupo. Luego tenemos lo que se llaman las organizaciones de base, que defienden los intereses y los derechos de sus integrantes, pero tienen la particularidad por estar conformadas por los pobladores
de un mismo territorio. ¿Cuáles serían? Serían las comisiones barriales, los clubes barriales, las sociedades de fomento. Son las que han tenido mejor desempeño en las crisis, ya que son la primera institución u organización, por así decirle, que de una u otra manera se hacen cargo de las desigualdades. Obviamente que no se quedan en esto, pero es innegable que tienen una primera etapa donde lo que buscan es satisfacer las necesidades más inmediatas. Luego vienen las fundaciones empresarias, que son entidades creadas y financiadas por empresas con intenciones de filantropía y caridad. Ahora bien, a lo largo de esta lectura nos van a contar las autoras que se hacen dos preguntas, y digo los autores, mejor dicho. La primera es, ¿cómo la sociedad de la información ha transformado o puede transformar el sector de las organizaciones de la sociedad civil? La segunda es, ¿cómo pueden éstas participar y ser actores en el desarrollo de la sociedad civil? Si nos ponemos un poco más puntillosos, vamos a ver que este gráfico representa los vínculos que se dan y aquellos que se pueden dar. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones de la sociedad civil no están integradas o tienen un uso muy leve de las tecnologías de la información. Y por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil efectivamente participan en la sociedad en general y a la vez sí pueden ser actores en el desarrollo de la sociedad de la información. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo la sociedad de la información puede transformar el sector de las organizaciones de la sociedad civil? La clave de la transformación que la sociedad de la información puede brindar a las organizaciones de la sociedad civil está en la posibilidad de crear un nuevo tipo de asociación de la era digital, es decir, una organización que no solo esté mejor comunicada, organizada e informada, sino que pueda estar lo suficientemente conectada a cuestiones globales vinculadas al origen de dicha organización para construir una ciudadanía no solo física, sino también digital. De esta manera, un problema local puede transformarse en un problema global o al menos sumarse a una problemática global que involucra o afecta a muchas personas. Algunos de estos ejemplos son las asociaciones ambientalistas y las de derechos humanos, debido a que las diferencias de recursos financieros con las que cuentan distintas organizaciones pueden salvarse en función de su vínculo con otras más avanzadas. Otro problema que surge es el de la brecha digital. En este marco, con respecto a la conexión o cómo puede favorecer la sociedad de la información a las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que tener muy en cuenta el problema de la brecha digital, la cual es entendida como el conjunto de las diferencias en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y la capacidad para la utilización eficaz de las mismas que existen entre los usuarios, ciudadanos, entidades de la sociedad civil, empresas o gobiernos. Llegado este caso, nos toca hablar entonces puntualmente de las organizaciones de la sociedad civil y la Argentina. Un grave problema que afecta a estas organizaciones es que en muchos casos funcionan de forma, vamos a decir, artesanal o que no están lo suficientemente formalizadas, no existiendo datos oficiales sobre la utilización de tecnologías de la información y la comunicación por parte de estas organizaciones. Además, muchas no tienen sitios web, lo cual indicaría que tienen cierto grado de conexión, pero también nos cuenta de que muchas funcionan de forma informal o no cuentan los recursos para integrarse a la sociedad
a partir de Internet u otras tecnologías. Además nos cuenta que existe un bajo índice de conectividad y muchas de las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina no cuentan con los recursos capacitados en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, lo cual dificulta no solo lo que pueden hacer y dar a conocer sus acciones de bien, sino también que no permite un recuento digital de cuáles son las que existen actualmente en la Argentina. Por otro lado, la segunda pregunta la respondemos a través de la participación ciudadana y la presencia de estas organizaciones. Una mayor influencia se encuentra en la tarea de hacer visibles los problemas que existen en la sociedad, pero también formulando propuestas de soluciones y realizar el seguimiento de acciones de ejecución de las decisiones políticas tomadas. Su rol favorece la construcción de una ciudadanía, entendida esta como el conjunto de prácticas que colocan a una persona como miembro competente de una sociedad. Actualmente, el 66% de los recursos humanos de las organizaciones de la sociedad civil de todo el país es voluntario. Es una situación que evidencia un alto grado de capital social, pero también un alto grado de desigualdades. En este sector, en los últimos años, se ha adquirido un gran protagonismo debido a su ejecución en programas sociales de lucha contra la pobreza y capacitaciones. Ahora, la participación ciudadana y la presencia de estas organizaciones. La mayor influencia se encuentra en la tarea de hacer visible los problemas que existen en la sociedad, pero también formulando propuestas de solución y realizando el seguimiento de las acciones de ejecución de las decisiones políticas tomadas. El rol entonces es favorecer la construcción de ciudadanía, tal como lo dijimos antes. Casi, para ir terminando, podemos decir que las principales demandas sociales en el contexto argentino vienen a ser la solución de la desnutrición infantil, el desempleo, la inseguridad, la inflación, la erradicación de la corrupción, la necesidad de reactivación económica, la venta de el sobrante de la producción artesanal, ya sea urbana o rural, la reactivación de la inversión privada, el desarrollo de las pymes, la reforma política, alcanzar una justicia independiente, la recomposición de los sistemas estatales de salud y educación, entre otros temas, forman parte de las principales demandas sociales en el contexto argentino. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado este video. A partir de la semana que viene vamos a empezar con las tutorías por medio de videoconferencia para poder ir guiando los trabajos que ustedes vayan presentando.